conversando a propósito de los 40 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Estamos con dos integrantes de la agrupación de ex-conscriptos para aquel entonces y también con el abogado, periodista y economista Hermógenes Pérez de Arce. Y bueno, habíamos dejado de alguna manera planteadas ciertas inquietudes, ciertas preguntas al respecto sobre la figura de lo que pasó el 11 de septiembre de 1973 y escuchamos atentamente los testimonios de Félix Pinares y de Carlos Palma respecto a lo que ellos les tocó vivir como soldados conscriptos durante el golpe de Estado del año 1973 y se generó de alguna manera una discusión respecto a si es que a quienes detuvieron estaban armados o no. Hermógenes Pérez de Arce decía que efectivamente había muchas personas armadas en Chile y que por lo tanto había que actuar de esa forma. Perdón, en favor, digamos, de la reconciliación, don Hermógenes, que veo que usted tiene, ¿cómo decirlo?, varios argumentos en su posición. ¿Usted piensa que habría que pedir perdón por algo de las cosas que se tomaron, las medidas? Como lo hizo el senador Hernán Larraín, por ejemplo, antes de ayer. Bueno, yo le preguntaría a Hernán Larraín qué cosa hizo él que lo lleva a pedir perdón. Tal vez omitir. Se ha hecho, si él ha cometido un acto punible, moralmente inaceptable, tiene que pedir perdón, obviamente. Pero él no ha dicho que haya cometido ningún acto de esa índole. Yo quería preguntarle, no sé si estarán en el móvil todavía Carlos. Sí, está Carlos y Félix. Yo quería hacerle una pregunta si en el fondo a ellos les tocó vivir o sentir que la gente, los militares que los mandaban a ellos, a lo mejor tendrían algún tipo de contradicción, que hubiese estado obviamente recibiendo órdenes de gente de más arriba y que hubiese habido en algún minuto contradicción de las órdenes que les daban a ustedes. ¿Puedo contestarle? Sí, por favor, Félix. Obvio que habían contradicciones entre algunos de la gente, digamos, de planta del ejército, al menos en nuestro regimiento. Y eso también conllevó a que algunos de los suboficiales ya no estuvieran más en el ejército o eran trasladados o no subimos el destino, se fueron removidos o qué pasaba. Pero sí, en cuanto a lo que usted dice de reconciliación y de pedir perdón, yo creo que el perdón es algo muy digno de pedir y también como es de ofrecer disculpas cuando uno siente que ha cometido un error, independiente del motivo por lo que hayan ocurrido las cosas. Esto fue algo siniestro para nosotros y que le quede claro al señor Pérez de Arce, yo no estoy solamente en contra de los oficiales que tenían en ese tiempo, ni del ejército ni de la Fuerza Armada, de todo lo que conllevó a esto, que nosotros, Félix, que le quede bien claro que eso nosotros ignorábamos, éramos ignorantes de lo que estaba ocurriendo. Ya, Félix, usted dijo algo que llamó mucho la atención, especialmente de don Hermógenes, que usted dice que sus enemigos en aquella época eran sus tenientes y sus capitanes, en el fondo sus superiores que le daban estas órdenes de apresar a sus compatriotas, de cuidarlos que no arrancaran y que finalmente ustedes como militares eran los armados y no las personas que ustedes detenían. Usted, Hermógenes, dijo que de alguna manera eso era un poco raro, un poco violento y que los enemigos no estaban dentro del ejército, sino más bien afuera de este. Bueno, yo creo que un ejército no funciona con ese predicamento, de que los soldados estén en contra de los oficiales. Ningún ejército ha ganado una guerra en esa forma. Pero se puede entender también que hayan distintas perspectivas dentro de un ejército. Por supuesto, cada persona tiene su propio pensamiento, pero cuando entra a un ejército, entra a cumplir con las órdenes que se le dan en el ejército. Pero había una guerra puntualmente, porque usted dice una guerra no se gana con ese pensamiento. Bueno, claro que había una guerra, pues, y hay que leer la descripción que hace Carlos Altamirano para no recurrir a fuentes de nuestro lado. Entonces, secretario general del Partido Socialista. De todos los elementos armados que tenían los distintos partidos, eran como 10.000 chilenos. Y el informe de la OEA, que Felipe dice que yo lo uso parcializadamente, decía que habían entrado entre 12 y 15.000 extranjeros clandestinamente a Chile. Entre ellos los que fueron muertos en el norte, que se han prestado para tanta discusión estos días. El matrimonio Lechterman. Ese señor era miembro de la POP, Vanguardia Organizada del Pueblo, que era un movimiento violento. Sí, pero ser miembro de cualquier... Mira, Hermógenes, yo ahí te quiero decir un punto. Ser miembro de lo que haya sido. Pelear por lo que tú crees, pero morir con tu señora dinamitado, nada justifica eso. Bueno, no murieron dinamitados, murieron por disparos que les hicieron. Bueno, la versión de los militares fue que ellos se habían dinamitado. Sí, efectivamente. Hermógenes, cuando tú hablas de guerra, hablas de lo que significó en aquel entonces, bueno, estamos
prontos a cumplir 40 años del golpe de Estado de 1973. ¿Cómo ve usted cuál es el clima que existe, sobre todo porque el gobierno ayer habló respecto a que se van a tomar todas las medidas para evitar actos violentistas? En fin, lo habló el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Ha pasado 40 años y ha pasado mucho, pero aparentemente estamos de nuevo congelados en la fecha en que, de alguna manera, esa fecha divide al país, para bien o para mal. ¿Cómo ve usted esa fecha y cómo se ve para construir de aquí en el futuro? ¿Qué ha pasado en estos días? Hemos visto que antes de que se llegue a la fecha, ha habido incendios de buses, ha habido desórdenes. ¿Quién hace esos desórdenes? ¿Hay alguien partidario del gobierno militar que haya intervenido en eso? Nosotros estamos reconciliados. Nunca hemos tenido ningún problema con examinar el pasado, ver cuál fue la verdad, pero no estamos predicando el odio. En el pasado en Chile todas estas situaciones se terminaban con amnistías, por ejemplo. Sí, y se olvidaban. Aquí no se olvida. Cuando usted habla de nosotros, nosotros, en este caso los ustedes, son los ganadores. No, en la posguerra propagandística somos los perdedores. Y todas las versiones predominantes son las que dan ustedes, para emplear el mismo lenguaje. Ahora, no, porque usted dice que usted es partidario del régimen. Yo no he dicho nada de eso, por eso digo ustedes. Yo fui partidario del gobierno militar. Está bien, pero la pregunta de fondo tiene que ver entonces, bueno, ¿quiénes fueron los caídos? ¿Quiénes fueron los que murieron? ¿Quiénes fueron los desaparecidos en todo esto? Y por lo tanto, cuando uno ve las cifras, se da cuenta que pareciera que no era tal la guerra, porque para que haya una guerra, y usted muy bien lo sabe, tienen que haber dos bandos, y más o menos equilibrados. Bueno, y los 423 muertos que las comisiones formadas por Elwin comprobaron que habían sido víctimas de la extrema izquierda. No lo dijeron así porque los llamaban víctimas de la violencia política. ¿Y este 11 de septiembre del 2013, cómo lo ve usted? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, por parte de los que hemos defendido el gobierno militar. ¿Usted lo celebra? Probablemente vaya a algún almuerzo conmemorativo, en fin, como todos los años me han convidado. Y ahí, perdón, hacen un saludo, ¿por qué? Por haber librado a Chile del destino que le esperaba en el 73. ¿Y qué pasa con los 2.296 casos calificados de violación a los derechos humanos en la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, denominada Informe RETIC? Bueno, ¿No le complica hacer un salud por algo que implica necesariamente otra cosa el mismo día? Esa cifra encierra a los que mataron los extremistas, pero nunca se menciona. Siempre le cuelgan a Pinochet los muertos de la extrema izquierda, porque en total fueron 3.197, ese es el número exacto. De esos 423 lo mató la extrema izquierda. Perdón, todos las personas que aparecen en esta informe eran de la extrema izquierda. Todas las personas que fueron torturadas, desaparecidas y muertas en Chile durante el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, ¿todos eran de extrema izquierda? No puedo garantizar que todos, pero obviamente eran personas que estaban comprometidas con la guerrilla de extrema izquierda. Don Hermógenes, vamos a seguir con